días a todos y a todos los asistentes. Vamos a dar un saludo de bienvenida a nuestro gran foro internacional. Damos la más cordial bienvenida a todos y todos los asistentes virtuales al Foro Internacional de Derechos Humanos, Personas Mayores y COVID-19, donde contaremos con importantes panelistas nacionales e internacionales, representantes de Colombia, Costa Rica y Chile, a quienes saludamos cordialmente. Agradecemos a las instituciones ONG SEC, GORE y Red de Observatorios Ciudadanos y de los organizadores y colaboradores. Señor Alejandro Reyes, coordinador general, señor Lucio Díaz, correspondiente a la SEC, y Rodrigo Balcázar, que es el colaborador del programa de Derechos Humanos Personas Mayores de la ONG SEC. A ellos nuestros grandes agradecimientos. Esto van a ser posible y una gran realidad, este gran evento internacional sobre la defensa de los derechos de las personas mayores en el contexto del COVID-19, como sujetos de derecho cuyo objetivo fundamental es compartir y abrir una discusión sobre la problemática de este grupo etario en el marco de los derechos humanos y específicamente sobre la Convención de los Derechos de los Adultos Mayores y cómo abordan las instituciones y organismos gubernamentales y organizaciones civiles organizadas en los países participantes, proyectando acciones futuras en la protección de las personas mayores. Esperamos sea una fructífera sesión. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, invitamos al director de la ONG SEC, quien nos dará un saludo de inauguración de este foro. Dejo con ustedes a don Lucio Díaz. Hola, muy buenos días. Don Lucio. Muchas gracias, María Angélica. Muy buenos días a todos y todos. Buenos días a todos los que están y todas las que están comunicados de distintas partes. Hay de varios países que están en este momento escuchando y siendo partícipes de este foro o primer foro internacional. Gracias a... tenemos que agradecer al Gobierno Regional de Santiago, quien ha hecho posible que este foro se realice. También a la Corporación de Derechos Humanos de la Corprodeam, que es una de las instituciones facilitadoras, por cierto, a la Red Metropolitana de Observatorios Ciudadanos y a la Red COR de América Latina y el Caribe, y también, por cierto, a quienes son parte de ella, que es Fabián desde Costa Rica, que es Marlene desde Colombia, y a Edith, que está desde el extremo norte de nuestro país, en la parte, en Arica. Como verán, estamos de posiciones absolutamente distantes, que yo la quiero mencionar porque si uno pudiera decir que alguna gracia ha tenido esta pandemia, es que ha permitido que tengamos este tipo de encuentro, aunque sea virtual en la pantalla, pero que podamos cruzar y trascender más allá de la frontera. ¿Ya? Y esta es la mejor demostración, digamos, que estamos de puntos geográficamente muy, muy distantes. Octubre es un mes en el cual celebramos muchas actividades en torno a lo que es el mes o el mes de las personas mayores, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Ya? Nosotros hemos visto cómo hay una cantidad bastante grande de actividades que van desde la recreación y la asistencia a situaciones más de formación, capacitación, etc. Hay un abanico de oportunidades y posibilidades de estar participando o estar siendo observante de ellas. Este es un primer foro, hay un segundo foro que lo realizaremos el 30 de octubre y este segundo foro será sobre el rol de las organizaciones de las personas mayores en su condición de partícipe y protagonista en lo que es la implementación de la Convención Interamericana, ahora desde y vista desde los territorios locales, visto desde las regiones, etcétera. ¿Ya? Eso será el 30 de octubre del presente mes. Sin duda, la pandemia ha sido un factor que nos ha tenido en algunos casos con discursos bastante aterradores, ¿no?
que tienen y están ligados, digamos, a mucha restricción a propósito de decirnos que nos están cuidando, ¿ya? Y que nos están cuidando nuestras vidas, nuestra salud, etcétera, etcétera, pero que sí lleva detrás de eso, por lo menos, al menos un cuestionamiento respecto a una violación de derecho, que es el derecho a decidir, ¿ya? Que terceros nos cuiden, que terceros nos protejan y que terceros incluso nos amenacen con sanciones, es un tema complicado. Ciertamente la pandemia en nuestro caso en Chile se ha comportado con altos niveles de uso de espacios o de los establecimientos sanitarios, hospitales, clínicas privadas y públicas. Por otro lado, es el sector etario de los 60 para arriba, 60 y más años, hombres y mujeres, el sector que menos contamina o menos contagia, digamos. Pero por otro lado tenemos también que es el sector donde más muertes se provocan. Del total de muertes al 28 de septiembre de este año, hace unos días atrás, el 84,3% de los muertos son adultos mayores de 60 y más años, hombres y mujeres. Y también yo creo que los que somos y los que vivimos en este país podemos tener presente de que los informes iniciales siempre estuvieron asimilados a que las personas mayores solo tenían asistencia compasiva, ¿ya? Por lo tanto, ese nunca se aclaró qué significaba asistencia compasiva, tanto así que hoy día en este país hay juicios y contrajuicios que se están llevando en desarrollo y que esperamos que haya un grado de verdad detrás de esto, de la política que se aplicó inicialmente. Pero otro de los elementos que nos interesan destacar es que en este periodo ha sido un periodo de altísima actividad, a pesar de que sea el sector de las personas mayores los que menos respaldo tecnológico tengan en su poder, sea el teléfono que le permita una comunicación más audio y visual, o la computadora y el manejo de las tecnologías. O sea, ahí hay un primer punto que no ha sido desconocido, en que la brecha digital es abismante en nuestro país, ¿ya? Abismante, y sobre todo en los sectores de adultos mayores, y si eso lo llevamos aún a los sectores de las personas mayores en condiciones de pobreza, donde en este país el bolsón de pobreza es bastante alto, es bastante altísimo el porcentaje. Pero a pesar de eso, se ha logrado reconstruir un tejido que teníamos, que era el tejido social presencial, digámoslo así, por hoy día un tejido social que es como más de carácter virtual. Podemos encontrarnos, podemos reunirnos. Yo creo que los esfuerzos desde la sociedad civil han sido inmensos para podernos reencontrar y podernos rearticular. Un ejemplo fantástico es la red de observatorio, el poderse comunicar también con las uniones comunales, con otras organizaciones de personas mayores, con asociaciones de jubilados, de pensionados, etcétera, ¿ya? Y podernos comunicar no solo dentro de la región metropolitana, sino que a lo largo de todo nuestro país, ¿ya? También vemos cómo hubo en momentos determinados reacciones muy de carácter espontáneo frente a la pandemia, como por ejemplo acudir hacia las personas mayores en condiciones de soledad, en condiciones de abandono, en condiciones de pobreza, en donde no solo otras organizaciones, sino que entre sí y entre sus pares, las organizaciones se fueron haciendo un mecanismo organizativo espontáneo de autoayuda, ¿ya? Todos conocemos la cantidad de ollas comunes que se han desarrollado en el país, que van también en apoyo hacia las personas mayores, las condiciones de apoyos alimentarios, etcétera, etcétera. Y que no solo tenían que ver
con apoyar en productos alimenticios, sino que sobre todo en la asistencia en algunas condiciones de salud y sobre todo en la asistencia al abandono y a la soledad. Y que esos fueron claramente efectos o reacciones más que nada respecto a esta condición de pandemia. La cantidad de desafíos que se nos presentaron y que se nos presentan hoy día, no solo en la región metropolitana, sino en nuestro país y más allá de la frontera, son bastante altos. Yo creo que la presencia de hoy día de Edith, que está en el extremo norte, de Marlene, que está desde Bogotá, y de don Fabián, que está desde San José en Costa Rica, nos aportarán también visiones de lo que ha ocurrido, no solo al interior de nuestro país, sino en las condiciones de la extrema geografía nuestra, sino también del otro lado de la cordillera, con los países más ligados al mundo del Caribe. No los quiero latear más, era para presentar este foro, que nos vaya muy bien, ocupemos muy bien los espacios, tenemos el chat para poder hacer las preguntas. La idea es que las hagamos por el chat, como dijo Rodrigo, y no cada uno levantemos un discurso, porque ya cuando somos casi 70 personas, 70 intervenciones es complicado. Ya tenemos 2 horas para poder conversar y nada, que nos vaya a todos muy bien. Bienvenidos y bienvenida a todos los del país, los de las distintas regiones del país y de quienes nos observan y nos escuchan desde Argentina, desde Colombia, etcétera, etcétera. Gracias. Entonces, una sorpresa, una grata sorpresa en realidad, de uno de nuestros miembros, ¿no es cierto?, de don Rigoberto Toledo, quien realiza y crea unos preciosos poemas. Ahora lo vamos a escuchar y nos vamos a deleitar con sus hermosos poemas. Don Rigoberto es el miembro, ¿no es cierto?, del Observatorio de Melipilla, es el coordinador general, entonces. Ahí te estamos escuchando. Tiene una creatividad inmensa y, por supuesto, nos va a hacer deleitarnos. Ya. Muchas gracias. Anoche me permití escribir en mi estilo unas palabras de bienvenida para esta escuela taller del Foro Internacional de Derechos Humanos de las Personas Mayores y COVID-19. Unas coplas. Dice lo siguiente. A este foro han llegado Colombia y Costa Rica y vienen acompañados por una amiga de Arica. Ellos son los panelistas que luego se los presento. Son personas estudiosas que tienen mucho talento. Marlene Márquez Herrera, de Colombia, Nación Hermana. Ella es coordinadora GIED de Red Corvi Colombiana. Don Fabián Trejo Cascante, que es gerente general de AGECO, Asociación Gerontológica Costarricense, me perdonan si es que peco. Y nuestra dueña de casa, doña Edith Rojas Jiménez, presidenta de Red de Adultos, Rijaham, de Arica, Chile, sus laureles. Los temas son los derechos de las personas mayores y el COVID-19 que nos provoca temblores. Los recibe con honores nuestra red de observatorios junto a la ONG SEC con alegría y jolgorio. Maldito coronavirus que me tienes prisionero, volando como ternero y matando mis suspiros. Eres el vil asesino que por el mundo te mueves y ahora te conocemos como COVID-19. De acuerdo al programa, esos eran los... Yo creo que merece un gran aplauso virtual. Sí, gracias Rigoberto. La verdad es que no podemos desconocer lo creativo que es, ¿cierto? Y de cada situación él crea unos poemas maravillosos que nos deleita realmente y lo admiramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora vamos a la parte medular, ¿no es cierto?, de nuestro seminario, y para eso quiero presentar a nuestros panelistas internacionales que expondrán hoy día y que le darán realce a nuestra jornada. Tenemos en representación del país de Colombia a la señora Marlene Márquez Herrera. Ella es consultora en gerontología,
docente universitaria, integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento UNAL, coordinadora GIED Corp Colombia, integrante del Comité Ejecutivo Regional Corp América Latina y el Caribe, editora del boletín Envejecer con Derechos. La invitamos a exponer, cuentan más o menos aproximadamente con 15 minutos, ¿ya? Estamos atentos entonces a escuchar su ponencia. Tiene su excelente currículum, por lo tanto creo que nos va a ser un gran aporte. Dejo con ustedes entonces a la señora Marlene. Buenos días a todos y todas. Mientras los voy saludando, voy Bienvenida. compartiendo pantalla. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor inmenso. No se imaginan cuánto poder estar hoy otra vez con ustedes aquí en este espacio. Como dice Lucio, agradeciendo enormemente esta ventaja de poder acercarnos con las facilidades de lo virtual. Aunque quisiera estar presente en su país, dándoles un abrazo, como lo hemos hecho tantas veces en tantas reuniones en las que hemos tenido oportunidad de encontrarnos. Espero que pronto lo volvamos a hacer, porque nada cambia en la vida la posibilidad de ese encuentro real, de ese abrazo real, de esa interacción que significa estar juntos en cuerpo y alma, como decimos tradicionalmente. Agradezco la invitación. Me aparece aquí un mensaje, Rodrigo, que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahora sí puede hacerlo. Gracias. Agradezco la invitación de Lucio, de Alejandro, a compartir algunas reflexiones sobre el tema. ¿Y por qué me parece una pantalla de teléfono? ¿Será? ¿Cómo la podré cerrar? Ahora estamos viendo tu pantalla. ¿Listo? Pero ¿ven otra pantalla adicional o solamente...? La presentación, estamos viendo la presentación. Listo. Perfecto, listo. Estaba agradeciendo la invitación de Alejandro, de Lucio, a participar en este espacio y poder compartir las reflexiones alrededor de lo que significa los derechos humanos en este momento de la pandemia para las personas mayores. Saludo especial para don Rigoberto y sus lindas coplas que nos divierten y entusiasman. Y sin más preámbulos, empiezo porque el tiempo es muy breve. Empiezo con dos premisas que son definitivamente importantes y que nunca podemos dejar a un lado. La primera es recordar siempre que los derechos humanos son atributos de la dignidad de la persona y superiores al poder del Estado, que son civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, y que todos están al mismo nivel, que hay que cambiar esa idea de que son más importantes los unos que los otros y que tiene más responsabilidad el Estado sobre los unos que sobre los otros. Están al mismo nivel, entre otras cosas porque tienen ese principio de integralidad que dice que todos son indispensables para poder hacerse efectivo, y que, como refiero normalmente, porque me parece que es el ejemplo más directo, si yo no tengo recursos económicos, o no tengo derecho al trabajo, o no tengo acceso a los servicios de salud que estaría dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, pues estoy poniendo en riesgo mi vida, que estaría dentro de los derechos civiles y políticos. Así que la garantía de los derechos es para todos. Y que son obligaciones de los estados en relación con los derechos humanos: respetar, proteger y realizar. No son obligaciones de la sociedad, no son obligaciones de la familia. Esas obligaciones de la sociedad o esos compromisos de la sociedad y de la familia están puestos a otro nivel. Y tengo siempre la necesidad de reiterar esto porque con mucha facilidad se confunde y no es gratuito. Los mensajes que nos mandan desde diferentes espacios interesados siempre es como desvirtuando el valor de los derechos y desvirtuando las obligaciones de los estados. Y los estados son los únicos obligados
a garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las personas en todos y cada uno de los países. La segunda premisa es que ni la igualdad ni la libertad cambian con la edad. No es que también se dice con mucha facilidad y ahora con la convención con mayor razón, como los derechos para los adultos mayores. Ahora tenemos nuevos derechos, ahora sí tenemos derechos. No, como sujetos titulares de derechos, eso no es una titular vacío, no es una frase vacía, es una cuestión real. Desde que nos concibieron hace 60, 70, 80 años, 90 años, 100 años, 150 o 120, nosotros somos sujetos de derechos. No desde que nacimos, no desde que nos declararon ciudadanos de un país, desde que existimos somos sujetos titulares de derechos. Por eso son atributos inherentes a la dignidad de la persona humana. Ahora, en relación con el espacio, con el grupo, con las condiciones específicas de las personas mayores, hablamos de una especificidad que tiene que ver con la garantía ante situaciones específicas en relación con lo económico, lo social, lo político. Las garantías que deben ofrecer los estados con circunstancias muy concretas. Por ejemplo, la del cuidado. Por ejemplo, la de la atención en salud. Y que están relacionadas con todos esos desconocimientos se han presentado en el transcurso de la vida de las personas. Estamos hablando, y lo decimos con mucha frecuencia, de personas que hoy con 60, 70, 80 años han tenido que padecer muchas restricciones, muchas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, esa especificidad está puesta ahí. El cuidado tiene que ver con la necesidad de atender a personas con problemas de salud que o son de carácter genético o son de carácter social y cultural, por ejemplo, relacionados con la pobreza. La pobreza no es algo que la gente define para sí. La gente no nace en condiciones de pobreza por gusto. Eso es resultado de unas relaciones definidas por los estados, muy claramente definidas, y que han permitido esas circunstancias desde todo punto de vista inaceptables. Les haré algunos comentarios con respecto a lo que significa hablar de derechos humanos en pandemia, utilizando lo que ha sido la experiencia de la acción de tutela que se presentó, que un grupo de personas adultas mayores de 70 años presentaron en Colombia con ocasión de las medidas que el gobierno nacional adoptó. Una vez empezó a hablarse del confinamiento, de las primeras resoluciones que sacó fue prohibir la salida de las personas mayores de 70 años, prohibir la salida inclusive con amenazas de sanciones penales y pues de otro tipo de sanciones para las personas que incumplieran con esta medida. Las acciones de tutela, como pues todos sabemos, son de actos individuales que se presentan, pero en este caso se asumió y se entendió que ese grupo de personas mayores de 70 lo hacía en función de buscar un aspecto que estaba afectando a toda la población mayor de Colombia. La tutela fue aceptada y reconocida por un juez, por una juez exactamente, y protegió los derechos constitucionales fundamentales de las personas a la igualdad, la libertad de locomoción y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque las personas que interpusieron la tutela estaban planteando justamente eso, que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, aunque se presentaban como una forma de protección, aunque el gobierno nacional las estaba planteando, y exactamente el presidente de la República decía, es que yo estoy haciendo esto por proteger a nuestros abuelitos. Con ello él estaba desconociendo, con una medida autoritaria de su parte, estaba desconociendo a las personas viejas
lo digo viejas, hoy no tengo tiempo de hablar de ello, pero ustedes los que me conocen saben que yo utilizo el término viejos con el propósito de pensar, de reconocer la vejez y de entender que nosotros no necesitamos otros eufemismos, otras palabras. Somos viejos orgullosamente y podemos ser viejos distintos a la imagen que nos quieren poner como una manera de manipulación. Entonces, retomo diciendo, él quería con ello poner a las personas viejas teóricamente con un mal entendimiento, con un eufemismo y con una figura muy puesta en esos estereotipos que todo el tiempo nos toca combatir, diciendo que él como jefe de Estado era el que tenía la posibilidad de decidir qué querían y qué les convenía más a los mayores de 70, en razón de algo que mencionó Lucio cuando hizo la presentación, a que quizá no sean los que más se enferman, pero sí los que más fallecen. Bueno, esto tendría muchos análisis que ahorita no podríamos hacer. Efectivamente, nadie quiere enfermarse ni morirse ni por COVID-19 ni por otras patologías, pero lo que planteó el grupo de la tutela es: nosotros somos quienes tenemos que tomar la decisión. Nosotros tenemos derecho a ser considerados sujetos de derechos iguales que los demás. Y si se tomaron medidas de restricción, de confinamiento, de limitaciones, algunas medidas de protección generales para todos, no tiene por qué haber unas distintas para nosotros, que además nos crean cualquier cantidad de limitaciones y nos crean cualquier cantidad de problemas más allá de garantías. No ha contado con nosotros, no nos tiene en cuenta, así que no puede tomar esa decisión por nosotros. La persona el abogado que ayudó asesoró la propuesta, el desarrollo de esta propuesta de la tutela, tuvo en cuenta dos sentencias muy importantes. Una de la Corte Constitucional de Colombia y otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una dice que es inadmisible pensar en medidas paternalistas que prohíban conductas a partir de lo que se considera que es apropiado o no para los intereses de una persona. Cuando nosotros decimos que somos sujetos titulares de derechos, estamos diciendo que nosotros tenemos toda nuestra capacidad y toda nuestra potestad de tomar nuestras propias decisiones, aún cuando estamos poniendo en juego el derecho a la vida. Y aun cuando eso que digamos sea equivocado, es nuestra decisión. Si estamos en el médico, y por eso se habla del consentimiento informado, si tenemos necesidad de una atención en salud, y así el médico tenga la razón y nosotros decimos no queremos, eso debe respetar. No está por encima la decisión del médico, así el médico sea el experto en salud, sobre la decisión de una persona. E inclusive ha cambiado mucho ahora en el avance de todo el tema del Alzheimer, la consideración de las personas con Alzheimer que pierden capacidades y la capacidad de tomar decisiones en el tiempo, pero aún así, hoy con los estudios que se ha avanzado, se reconoce los derechos de las personas con Alzheimer y se reconocen las personas con Alzheimer como personas sujetos de derechos, a pesar de que en las etapas finales de su enfermedad sean otras delegadas por ellas oportunamente quienes tomen las mejores decisiones para su bienestar. Pero lo que quiero resaltar con esto es que nadie sobre nosotros puede tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Y eso es lo que dice la sentencia, la segunda sentencia, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, ese punto de la protección es muy importante. Es una de las obligaciones de los estados. El problema es que estamos ahora jugando con un sofisma de protección que nos plantean en nuestros gobiernos, que está puesto en con otros enfoques y otros intereses. Una protección que, si en el mejor de los casos, bien entendida por ellos, pensada por ellos en función de ayudar a los adultos mayores, como decía yo hace un momento, considerando bajo esos estereotipos que no hemos podido transformar suficientemente, algo hemos logrado, muchas cosas hemos cambiado,
pero no suficientemente. Entonces, la gente sigue jugando con esa serie de estereotipos donde hacen una imagen de vejez o muy hacia lo positivo o muy hacia lo negativo, pero lejos de la posibilidad de considerarnos como lo que somos, personas con una edad, pero que no hemos dejado de ser personas como lo hemos sido durante toda la vida. Pero con ese mal entendimiento entonces se manejan las acciones dentro de un paternalismo que lleva a la prohibición. Y en esa lógica se crea una instrumentalización del individuo, donde el individuo deja de ser sujeto, deja de ser persona con derechos. Entonces, este es un mal entendimiento de la protección que no podemos permitir. La protección debe ser pensada en función de permitir la autonomía individual de las personas. En cualquier momento de su vida, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. De garantizar todos y cada uno de sus derechos para permitir su desarrollo humano. De garantizar todas las posibilidades para que las personas puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida hasta el momento mismo de su muerte y de garantizarle en su momento una muerte digna y adecuada, porque eso también es parte de la vida. Espero que esa diferencia sea clara porque es muy importante tenerla siempre presente. Porque a veces nos quedamos como en los títulos. Entonces sí, reconocemos que el Estado es el que tiene la obligación de garantizar, de proteger, de no permitir que sucedan acciones en contra de los derechos, pero no nos vamos al detalle. Y entonces en ese contenido de pronto se hacen algunos cambios, algunas veces muy sutiles, otras no tanto, pero sin embargo no nos damos suficientemente cuenta y permitimos que se terminen imponiendo aspectos que lejos de garantizar a la vida, a la gente el disfrute de sus derechos, están siendo acciones en contra de su libertad, de su autonomía, de su condición de sujeto de derechos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad civil? Sin lugar a dudas, seguir trabajando sobre la participación de la sociedad civil. Reconozcamos un punto bien importante que también se mencionó hace un momento. Las personas hoy viejas somos personas de los finales de los 40, de la década del 50, de los 60, donde se está jugando, se jugaron una serie de relaciones muy diferentes, donde nosotros vimos directa o indirectamente mayo del 68, donde hemos vivido otra serie de reacciones, de organizaciones sociales, donde los trabajadores en su organización lograron importantes beneficios para la gente con las cuales estaban organizadas, etcétera, etcétera, que entonces son unas personas y somos unas personas con una capacidad de lucha y de liderazgo desarrollada que podemos seguir alimentando y que tenemos la obligación de seguir alimentando no solamente para nosotros, sino para volver a establecer, porque reconozcamos que están un poco quebradas, las relaciones intergeneracionales, para poder decirles a los jóvenes de hoy que el mundo no comenzó con ellos, que el mundo comenzó desde antes, mucho antes que nosotros, y que hay una serie de experiencias, de saberes, de conocimientos que debemos retomar, que ellos deben retomar, entre ellos la importancia de la organización para seguir avanzando en crear sociedades mejores para todos y todas. Entonces esa participación obliga que sigamos identificando escenarios nacionales e internacionales y que conozcamos los instrumentos nacionales e internacionales. Cuando les mostré hace un momento las sentencias sobre las cuales se fundamentó la tutela que se presentó contra el gobierno colombiano, les cuento que no tenía nada que ver, recuerden ustedes mismos, que no tenía nada que ver con la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Tenía que ver con otras sentencias de otras situaciones específicas en otras edades y utilizando otros instrumentos, porque como sujetos de derechos que estamos protegidos por todos los instrumentos nacionales e internacionales que existen.
no tiene que haber específicamente uno. Entonces, si en un país no se ha aprobado la convención, no se ha ratificado, entonces la gente no tiene derechos. No, la gente tiene derechos y en esa medida tiene el derecho a la protección con todos los instrumentos. Entonces, es muy importante conocer estos instrumentos para poderlos utilizar adecuadamente. Y esos observatorios que viene trabajando tan adecuadamente el SEC con ustedes, conjuntamente con ustedes desde hace tiempo, exige la necesidad de cada vez cualificarlos más y mejorarlos más, hacerlos más efectivos. Y eso nos dice un experto en derechos humanos, Christian Curtis, que necesitamos poder conocer más todo lo que tiene que ver con presupuestos, conocer bien los resultados que está buscando el Estado y que obtiene, conocer los indicadores para evaluar las políticas públicas. Él nos habla de dos estrategias para lograr eso. Aquí coloqué una, no coloqué la otra, pero las dos son igualmente importantes. La primera es que buscar los instrumentos legales que nos aseguren el derecho a tener la información pública, a que la información sea pública, a que nosotros podamos tener conocimiento de eso que menciona ahorita, cómo se manejan esas partidas presupuestarias y cómo se dan esos resultados, cómo se logran esos indicadores, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos tener ese derecho, pero tenemos que buscar esos instrumentos legales que existen y si no, buscar que existan para que nosotros podamos acceder fácilmente a la información. Y en segundo lugar, tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Eso es muy importante. Entonces, hay en nuestros espacios grupos de profesionales de diferentes áreas que aportan de manera fantástica a todo esto. Abogados, economistas, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Cada cual tiene un saber que al unirlo e interrelacionarlo nos va a permitir hacer una acción mucho más efectiva cuando queramos la interlocución con los estados en nuestra exigencia de garantía de derechos. Nuestra exigencia de garantía de derechos, no una interlocución para solicitar ni beneficios ni favores. Creo que hay una diferencia bien importante. Y termino con esto, la imagen que aparece ahí es de, según el internet de una persona de Chile, de un programa de Chile, me parece muy bonita, y nuestra eterna señal de victoria que nosotros debemos conseguir y que si no podamos dejar todas las bases para que los que nos siguen la sigan buscando. Y hacerlo sin olvidar que un nivel de vida adecuado, tanto como su calidad, depende de la realización de todos los derechos sin distinción. No es más importante el derecho a la salud que a la seguridad social. No es más importante el derecho a la vida que la vivienda. Todos son igualmente importantes para que podamos tener esa vida digna que estamos buscando y ese reconocimiento como sujetos titulares de derechos. No tenemos tiempo para hablarlo, pero entre más lo vivimos, más sabemos que las formas de discriminación que existen son múltiples, a veces muy sutiles, y hay que quebrar esa discriminación para poder mostrarle a la sociedad que nosotros, con arrugas, con enfermedades, con más años, con limitaciones, con lo que se quiera, podemos seguir siendo partícipes, somos sujetos, somos personas, somos aportantes y tenemos muchas posibilidades de ofrecer para cambios reales, efectivos y adecuados a una sociedad. Pero eso no lo hacemos solamente nosotros, que es una cosa que me preocupa muchísimo, y es que entonces nosotros vamos entre nosotros y los gobiernos nuestros lo promueven mucho. Entonces, la solidaridad entre nosotros, eso es muy importante, nunca la perdamos, pero nunca permitamos que eso reemplace la obligación de los estados. Nosotros ofrecemos nuestra solidaridad cuando es necesario, pero eso es para apoyar nuestro grupo, nuestra sociedad, nuestra comunidad, mientras el Estado o al tiempo que el Estado responde por sus obligaciones de dar a su comunidad, a su sociedad, lo que debe darle, no lo que le va a hacer el favor de darle, no, lo que debe darle, porque el Estado está ahí para eso,
no para reprimirnos, no para quitarnos, no, para responder por lo que son nuestros recursos y nuestras propiedades, si lo puedo plantear en ese sentido, lo que corresponde a nuestra sociedad, lo que corresponde a nuestra vida, lo que corresponde a esa necesidad para tener una mejor vida. Eso es lo que les quería compartir. Si me pasé en tiempo, me disculpo. Les agradezco mucho el que me permitan compartirlo con ustedes y que estén atentos a lo que estamos trabajando hoy. Quedo pendiente de las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Disculpa, María Angélica, tienes que activar tu micrófono. Ya. Creo que ha sido excepcional la ponencia. Agradecerle infinitamente porque nos ha dado insumos y elementos para la posible conversación que vamos a tener posteriormente una vez que los tres panelistas hayan expuesto. Mire, quiero informarle en algunos chats que nos han llegado, agradecer a todo el listado de chats, que quiero particularmente desde Ecuador, Buenos Aires, de Panamá, de Concepción, de Calama. Tenemos bastantes chats donde están todos muy interesados en estas interesantes ponencias que hemos escuchado inicialmente y que, vuelvo a decir, nos va a dar muchos insumos para una posible discusión. Ahora me toca presentar, gracias Marlene, y un aplauso virtual para ella. ¿Ya? Ahora me toca presentar a nuestro segundo expositor, el señor Fabián Trejos Cascante. Él es gerente general de la Asociación Gerontológica de Costa Rica, AGECO, integrante y fundador Red Internacional Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre envejecimiento y vejez, Red CORD. Dejo con ustedes entonces a nuestro segundo expositor. Adelante entonces el segundo expositor, don Fabián Trejos. Lo escuchamos. También tiene que cuenta con 15 minutos aproximadamente para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Reciban un cordial saludo desde esta tierra centroamericana. Quisiera agradecer, por supuesto, que a Lucio, a Alejandro, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este día sobre temas que son realmente importantes en este momento para las personas adultas mayores de todo nuestro continente, de nuestra América Latina y el Caribe especialmente. Tal vez tengo algunas ideas ahí en una presentación que rogaría a Rodrigo que nos ayude. Les voy a hablar como responsable, como encargado de una organización que ya tiene 40 años, que justamente mañana cumple los 40 años de estar trabajando con personas adultas mayores aquí en el país, y que articulamos con muchas personas adultas mayores a nivel nacional, y que también tenemos la oportunidad, la dicha de ser parte de la red CORD y de una red a nivel centroamericano. Con base en esa visión, en lo que hemos podido observar durante estos 7 meses de pandemia, es que nos vamos a referir a algunos de estos temas. Adelante. Yo creo que, por lo menos, creo que hay 3 aspectos
centrales sobre los que voy a estar comentando. Primero, los avances que ha habido en el área sobre el tema de derechos humanos de las personas mayores. El segundo es sobre las amenazas que el COVID plantea o nos ha provocado en términos del disfrute de los derechos humanos. Y el tercero es, bueno, cómo podemos seguir avanzando en la promoción y la protección de los derechos humanos. En cuanto al primer tema, la siguiente, por favor. Sobre los avances que hemos tenido en derechos humanos en la región, yo recuerdo cuando ingresé a GECO, ya hace prácticamente 17 años, que el tema de derechos humanos apenas empezaba a asomar. Eso era allá por el 2004. Y gracias a la acción de redes como CORE y la acción de muchas organizaciones de sociedad civil, este tema se fue posicionando de manera permanente, firme y con mucha decisión de las personas adultas mayores en el sentido de incorporar la agenda, digamos, de derechos humanos. Yo parto simplemente como un corte que hago en el tiempo a partir del 2010 con el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones Unidas. Desde antes, ya en las reuniones regionales sobre el envejecimiento, ya se venía planteando este tema. En el 2012, que tal vez algunos de ustedes estuvieron acá en Tres Ríos, la sociedad civil hace un pronunciamiento muy importante en términos de la necesidad de hacer explícito los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y la Carta de San José, que ratifican los gobiernos en esa oportunidad en el 2012, precisamente lo plantea abiertamente. Luego, en el 2013, tenemos la designación por parte de Naciones Unidas de la experta independiente para el tema del disfrute de los derechos humanos de las personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Y quizás el punto más importante en este recorrido es la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos en el 2015. Ya de eso hace 5 años. Tenemos en realidad pocos países que la han ratificado. Es una lucha que está abierta y hay que seguir insistiendo para que otros países de la región la puedan ratificar y hacerla extensiva a todo nuestra área. Y sigue pendiente a nivel de Naciones Unidas la posibilidad de que se apruebe una convención internacional. Igual ahí las organizaciones de sociedad civil han dado una gran lucha para hacer entender que las personas adultas mayores necesitan una convención internacional. Y bueno, en el 2015 también tenemos la Agenda 2030, que supone que tiene un enfoque en derechos humanos y que por primera vez establece algunas diferenciaciones en términos de edad en algunos de sus objetivos. Podemos seguir. Entonces,
si observamos efectivamente en todo este periodo se ha ido avanzando paulatinamente con esfuerzos sistemáticos, pero ha habido un compromiso. Y yo rescato siempre que es desde los mismos ciudadanos, desde la sociedad civil, presionando siempre para que los estados finalmente puedan aprobar todos estos instrumentos. La anterior experta independiente, la señora Rosa Kornfeld, de Chile, ciudadana chilena, señalaba que un gran número de estados han incluido los derechos de las personas mayores a nivel constitucional o en otros marcos jurídicos y de políticas, centrándose en la discriminación por motivos de edad y en la protección social. Entonces, la siguiente, por favor. Efectivamente, en un análisis que ella realiza, saca esta conclusión, evidenciando que se ha avanzado. Sin duda se han realizado importantes avances, pero yo sí quisiera destacar que todos esos avances que podemos recopilar han estado enfocados principalmente en temas normativos. Y eso significa que básicamente hemos tenido aprobación en los países de leyes, como ella lo dice, como la convención, instrumentos jurídicos que son muy valiosos para luchar por los derechos de las personas mayores. Pero a nivel de las políticas públicas sobre vejez y envejecimiento, sigue sin incorporarse ese enfoque de derechos. Y esto puede de repente ofender a algunos tomadores de decisiones de política pública, puede molestar a algunos representantes del Estado, porque en diferentes foros ellos dicen que sí, tenemos políticas públicas con enfoque de derechos, pero en la mayoría de los casos estas políticas no parten desde la participación real de las mismas personas adultas mayores. No reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos, sino como beneficiarios de aportes públicos, beneficiarios de programas públicos, y montan supuestos comités de representación de personas mayores que a veces son realmente designaciones a dedo y no son procesos realmente de, digamos, donde las personas estén representados, donde todas las personas adultas mayores estén representados. Lo hacen más a conveniencia y con eso tratan de justificar y dar a entender que efectivamente esas políticas tienen esa naturaleza participativa. Adelante. Entrando propiamente en el tema de la pandemia, alrededor de unos 7 meses atrás, es que entonces, en los primeros meses de este año éramos como espectadores en relación a lo que estaba pasando en Europa y en algún caso pensando, bueno, ¿en qué momento nos llegará? Por ahí de marzo, efectivamente aparecen los primeros casos en América Latina y empiezan las recomendaciones. Básicamente, primero, que las personas mayores corren mayor riesgo de enfermarse gravemente. Es una afirmación que nos hacen y que empieza a correr por todos los países, por todo lado, y que ante eso, entonces, se debe cumplir en forma estricta con las medidas de confinamiento, mantener el distanciamiento social, cerrar los centros de atención a personas mayores y empieza lo que Lucio mencionó en el sentido de que hasta los familiares, los hijos, a restringir
los espacios y la capacidad de movilización de las personas adultas mayores. Y a excepción de casos como este que nos planteaba Marlene en Colombia, a mí me parece que en la mayoría de los países se mantiene esa situación. Hay un temor, se ha instalado un temor entre la población mayor de que no puede arriesgarse, de que no puede salir. Y es, por supuesto que aquí no estoy hablando de que se expongan a la enfermedad, pero la forma como se ha manejado este discurso ha sido limitando completamente todos los derechos de las personas. Adelante. ¿Qué amenazas? Y aquí es una recopilación que hago de lo que considero que han sido las amenazas en condición de COVID con respecto a la condición de las personas adultas mayores. Y podría, es una enumeración amplia y probablemente muchos nos podemos sentir identificados con la mayoría de estas situaciones. Primero, ha sido característico en nuestra región que los sistemas de salud tienen una deficiente atención, que el personal médico, por ejemplo, no está con todos los equipamientos, con todas las medidas de protección para ellos atender. Y muchas veces, y eso ha pasado acá en nuestro país, las personas mayores son contagiados en los mismos hospitales. O sea, van a realizar un trámite de salud, una atención en salud, por cualquier otro motivo, y terminan saliendo del hospital contagiados con el COVID. Porque precisamente los sistemas de salud son muy débiles y no están preparados, no se han, el sistema económico y político predominante no tenía, digamos, priorizado la inversión en salud. Segundo, tenemos la posibilidad de discriminación en el acceso a la atención sanitaria, y esto es todavía más delicado, y es que haya discriminación por edad a la hora que se acuden a los servicios médicos. Y esto tampoco es un invento, y esto son situaciones reales que han pasado. Y pasaban antes de la pandemia, porque tenemos situaciones que nosotros como organización nos han denunciado. Nosotros tenemos una línea de atención sociolegal y han entrado denuncias de que efectivamente existe ese tipo de discriminación. Y más se ha incrementado ahora con el tema de la pandemia. Debilitamiento de la atención médica especializada y atención de enfermedades crónicas. Obviamente la prioridad es el COVID-19, pero estos otros servicios, uno lo escucha a la gente, bueno, que las listas de espera se han ampliado, que no tienen la capacidad, que están asignando las camas para los enfermos por COVID. En fin, todos estos temas están sucediendo y se están viviendo día a día. Y el tema de los protocolos de atención, que es todo un debate, porque se dice que hay protocolos de atención bioéticos, y es la forma de poder darle instrumentos a los médicos para que puedan priorizar a quién atienden, a quién le asignan los recursos en caso de saturación de los servicios de salud. Y uno, por lo menos lo que se espera es que no haya criterios que estén fundamentados en razones de edad, sino que sean criterios científicos, criterios éticos. Adelante.
También tenemos que se limitan los servicios de salud de acceso físico al privilegiar los servicios de consulta remota. Esto es todo otro dilema. Uno puede decir, bueno, qué dicha que, y Lucio planteaba ahora, que ahora tenemos la posibilidad de la utilización de la tecnología y que incluso que a través de una videollamada, a través de una llamada telefónica, nos van a atender los médicos, el hospital llegando hasta mi casa. Sin embargo, yo se lo digo con conocimiento de causa. A mi papá tenía una cita especializada y lo llamó el médico y lo único que hizo fue decirle, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Se reprograma la cita para dentro de 6 meses. Entonces, es al final de cuentas un engaño porque realmente no hay una valoración real de la situación de ese paciente. Y además tenemos una gran cantidad de personas mayores que no pueden acceder a este mecanismo, aunque se ha extendido y se ha potenciado y están tratando de hacer uso, pero a mí me parece que no se puede limitar de ninguna manera lo que es el acceso físico, aún en condiciones de pandemia y bajo ciertos casos es necesario y tiene que garantizarse. Pero también otro tema que atenta, que amenaza contra los derechos de las personas mayores son los formatos de comunicación y nosotros aquí lo vivimos al inicio de la pandemia también, porque entonces generan una serie de comunicados, pero sin considerar que la población adulta mayor es heterogénea, que tenemos diferencias culturales, que tenemos población mayor que no sabe leer, que tenemos población, y entonces tratan de usar solo unos canales para difundir la información que entonces limita la accesibilidad a todos estos otros grupos poblacionales. Poblaciones indígenas, por ejemplo. También está el tema del aislamiento por tiempo prolongado, que puede tener efectos graves en el estado mental. La recomendación fue absoluta, quédese en casa, y en algunos países probablemente han tratado de hacer más cortos estos periodos de aislamiento. Sin embargo, en nuestro caso sí, ya son muchos meses que se mantiene. A veces tienen manejos de que, bueno, es un aislamiento parcial, pero al final, y probablemente hasta más recientemente, están valorando ya los efectos que tienen esto en cuanto a la salud mental de las personas. Por otra parte está no garantizar el consentimiento informado y los cuidados paliativos. Este es un derecho que tiene toda persona adulta mayor y se podría estar viendo amenazado en algunos centros de salud. Siguiente. Y bueno, ahí podemos seguir con la lista. Tenemos aislamiento social y exclusión digital, riesgos de discriminación, incitación al odio y al estigma, que esto es muy delicado porque de alguna manera, desde que arranca esto, es señalando que la población adulta mayor es la que está más propensa a morir, es la que se contagia más fácilmente, es la que finalmente representa una carga, y entonces en el resto de la sociedad esto puede generar realmente posiciones de rechazo hacia las personas mayores, y
y incluso desde el punto de vista de la reincorporación laboral para aquellas personas que han tenido trabajo, esto les puede limitar esas posibilidades. Limitar la participación social, cívica y económica, un poco lo que mencionaba Marlene también, riesgos de violencia, abuso y explotación financiera. Este es muy presente, porque ya antes de la pandemia teníamos muchas situaciones de violencia y explotación financiera no declarados, respecto a los cuales no había denuncia, pero ahora, al estar en confinamiento, esto ha aumentado y nosotros también lo valoramos a partir de las consultas que nos realizan. Siguiente, por favor. Debilitamiento de las redes de apoyo para las personas mayores que residen en la comunidad. Riesgo de aislamiento social o no atención de necesidades básicas de las personas que viven solas. Este es un segmento importante. Lucio mencionaba el tema de las redes de apoyo local, pero muchas veces este ha sido como la válvula de escape, que localmente grupos organizados puedan colaborar con estas personas. Adelante. En general, todas estas amenazas están asociadas con una serie de derechos que están siendo vulnerados. Yo igual enlisto ahí nada más rápidamente que es el derecho a la independencia y autonomía, el derecho a la vida y a la dignidad de la vejez, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Sobre ese podríamos conversar mucho, porque hay muchas personas adultas mayores que necesitan, que siguen trabajando y que necesitan esos recursos para poder sobrevivir. El derecho a la seguridad social, el derecho a la participación, el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. La que sigue. ¿Qué reacciones hemos tenido? Por ejemplo, el director general de Naciones Unidas ha señalado que la pandemia está poniendo a las personas mayores en mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es absolutamente claro que se están violentando a través de estos elementos los derechos de las personas adultas mayores como resultado de esa pandemia. Ante las medidas sanitarias prevalece una parálisis en las actividades de promoción y protección de los derechos humanos de personas mayores. Aquí yo sí quiero como destacar un poco más esto, porque Lucio nos decía, bueno, hay, estamos interactuando ahora a través de la internet, hay movimiento de personas adultas mayores. Pero a mí me parece que en el tema de derechos humanos, ese avance que se venía teniendo, ese trabajo que estaban haciendo las personas adultas mayores, las organizaciones de adultos mayores, los líderes, ha quedado como estancado por esas recomendaciones de quédate en casa. Al principio fue como un choque en el sentido de, bueno, tengo que protegerme, tengo que aislarme para no enfermarme. Pero los meses, como decía, han ido pasando y la situación, algunas organizaciones han logrado empezar a reaccionar frente a esa situación y activarse y a buscar idear formas de mantenerse en contacto con las personas adultas mayores y de generar actividad, pero lo que es propiamente la lucha, digamos, por la defensa de los derechos, excepto ese caso de Colombia que Marlene nos plantea muy bien, a mí me parece que más bien las organizaciones como que se han desmontado, como que se han paralizado más bien. La que sigue.
Decía que se han concentrado los esfuerzos en los foros y en los conversatorios virtuales, y esto tiene dos aspectos. Por un lado, ahora es más fácil que tengamos estos conversatorios y esta interacción, pero siguen quedando grupos muy amplios que no pueden expresar su voz, que no pueden plantear sus inquietudes. Ahora, probablemente en este momento, a través de estos medios virtuales, estamos alcanzando de repente más gente de lo que podríamos estar alcanzando en el pasado en eventos presenciales. Ahorita tenemos más de 80 personas en esta actividad. Probablemente en una actividad presencial tal vez no fueran tantos, pero sí preocupa la dificultad de acceso o la restricción de acceso que hay para muchas otras personas que no tienen estos medios tecnológicos disponibles. Y por otra parte, la crisis económica y de finanzas públicas repercute en la disponibilidad de recursos para atención de personas mayores. El 2021 va a estar enfocado en este tema. Hay un aporte de los estados en muchos lugares para la atención a grupos de personas mayores. Y dado la situación de los déficits fiscales y entonces lo que hay es la amenaza de que esos recursos van a disminuir, de que ya no se va a tener la misma cantidad, de que las personas entonces van a recibir menos atención, y son los temas ante los que tenemos que prepararnos y ante los que tenemos que levantar la voz. La siguiente y ya casi termino. Para seguir avanzando, ¿qué tenemos que hacer? Porque el tema es, nos encerraron, nos están afectando nuestros derechos, y entonces como ONGs que trabajamos con personas adultas mayores, como personas adultas mayores, ¿qué debiéramos plantear para salir de esta situación como de estancamiento? Es necesaria, por supuesto, habla a la gente de una nueva normalidad que yo en realidad no creo como nueva normalidad, pero digamos que va a haber una reactivación con COVID, o tenemos que pensar en eso, en que tenemos que salir, que tenemos que activarnos, que tenemos que retomar todas estas luchas que veníamos realizando en condiciones de pandemia, porque de aquí a que tengamos la vacuna disponible y podamos inmunizarnos, y va a pasar tiempo. Entonces, las organizaciones de sociedad civil deben plantear su reinvención para adaptarse a una nueva realidad en la forma de atender a las personas mayores. Es fundamental, es asumir esta nueva realidad y plantear nuevos programas, plantear nuevas actividades, cómo logramos articular a todas las personas adultas mayores, cómo nos logramos juntar de nuevo en espacios virtuales o mediante otros mecanismos que nos permita retomar esa lucha. Retomar los procesos de capacitación y empoderamiento como sujetos de derecho. Yo les decía antes que de parte de las autoridades de gobierno no nos valoran como sujetos de derecho, pero tenemos que hacer sentir esa voz, tenemos que, y ese es parte del enfoque de derechos, que las personas, los sujetos tienen poder también para determinar cuál es la naturaleza de los programas que se van a desarrollar, de esas políticas públicas. Y las personas mayores deben ser parte de la recuperación. Y yo sé que, por lo menos en nuestro caso, las personas mayores están deseando volver a
las actividades que tenían. Entonces, garantizar las condiciones para que vuelvan a participar como voluntarios, como trabajadores, como cuidadores, en todos los roles que venían haciendo. La siguiente. Que quedan 2 minutos. Y finalmente, ejercer el derecho a voz en la formulación de políticas sobre envejecimiento y vejez y la participación en las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. Es importante que la voz de las personas mayores se haga sentir, que ubiquemos esos medios que nos van a permitir, como este actualmente, como la lucha que están dando ustedes por la defensoría de la persona mayor, en fin, que continuemos activos y por supuesto que como organización con 40 años en esto, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, y que juntos continuemos luchando por la vigencia, por hacer efectivos, por el disfrute de los derechos humanos en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias al expositor. Nos ha dado más aún la conclusión de que los problemas son los mismos más allá de nuestras fronteras. Por lo tanto, creo que los desafíos son los importantes. Ahora vamos a presentar, muchas gracias Fabián, y también un aplauso breve para el segundo panelista porque nos hace ver que los problemas son en realidad generales, pero vuelvo a repetir, los desafíos que tenemos, de acuerdo a todos estos insumos que hemos recogido hoy, tan importante, es que tenemos que empezar a trabajar. Gracias, Fabián. Y finalmente presentamos a nuestra representante nacional, la señora Edith Rojas Jiménez. Ella es presidenta de la Red Iberoamericana de Adultos Mayores de AM, Arica, Chile. Arica, la eterna primavera. La escuchamos entonces, Edith, y vamos a ser respetuosos con el horario para que demos espacio a lo más importante que es la ronda de preguntas y los desafíos que tenemos, que es lo más importante como conclusión de este interesante foro. Adelante, la expositora Edith de Arica. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo desde el norte de Chile en una mañana un poco fría en esta primavera. Quiero saludar en forma muy especial a los organizadores, a los expositores, a las personas que nos acompañan y en especial a las personas mayores y dirigentes sociales. Voy a exponer el tema que tratamos hoy desde la mirada de una dirigente social que representa el sentir de las personas mayores que se han manifestado en el transcurso de esta cuarentena y dirigentes de mayores que han tenido que afrontar esta situación inédita para todos. Siento que represento ese sector de la población mayor que muchos dicen que cimentamos lo que es el desarrollo de nuestro país. De esas personas que crecieron en el respeto, en la formalidad, en la austeridad, en la disciplina, en la convicción de los valores de la cultura cristiana, en el compañerismo y la solidaridad, en la convivencia en el barrio, en la amistad sincera, en el valor de la palabra empeñada, en el honor y respeto de la familia y las instituciones. Entiendo las medidas de cuidado desarrolladas para proteger la salud de las mayores, el sector más vulnerable frente al COVID-19. En un principio, en marzo de este año, pero a la fecha, revisando lo que han sido estos meses y los efectos del prolongado confinamiento, uno se pregunta en qué momento nos perdimos y los que eran acciones de protección tomadas por el Estado se transformaron en la involución de los derechos ciudadanos, como lo ha manifestado Lourdes Bermejo, la vicepresidenta de la Sociedad Geriátrica y Gerontológica de España.
El edadismo y la infantilización en las personas mayores ha llevado al Estado a tomar medidas drásticas, universales, prolongadas, sin diferenciar las distintas realidades de la población mayor, en un país con enormes diferencias entre el norte, centro y sur, entre costa y cordillera, entre distintos pueblos originarios y tribales, entre distintas realidades económicas, en un afán de protección, pero de franco atropello a los derechos de las personas mayores. No se ha dado espacio a la responsabilidad civil de ciudadanos responsables, reconocidos así por la sociedad chilena, que mayoritariamente concurren a las urnas en los procesos eleccionarios, por ejemplo. No se ha confiado en su capacidad de autocuidado, en su experiencia de vida que ha permitido la prolongación de esta a edades inimaginables. La declaración de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile en el mes de julio de este año destacaba la falta de confianza en las capacidades de autocuidado de personas responsables que hace años saben cuidar de sí mismas y de sus familias. Ellos decían, comprendemos que estas medidas se encuentran en revisión constante. Sin embargo, los recientes anuncios han mostrado un patrón preocupante que injustamente consolida estereotipos negativos de la sociedad frente a las personas mayores. Esto en relación a las medidas que se tomaron en un principio sobre el confinamiento y el plan de desconfinamiento actualmente en desarrollo. Debemos reconocer medidas que se han tomado en función de las necesidades de las personas mayores acordes a sus derechos, como son los protocolos de seguridad en el establecimiento de largas estadías para adultos mayores, lo que nosotros conocemos como el IAM, los canales de comunicación a disposición de personas mayores para atendernos a un problema esencialmente de soledad, a los consejos de autocuidado a través de una serie de mecanismos, a la no discriminación por edad para los comités de ética asistencial en los equipos médicos. La población de personas mayores de 65 años en nuestro país es de 2.260.222 personas, según datos actualizados del censo al año 2019. El 85% son personas autovalentes que se manejan con independencia. Solo un 15% requiere apoyo de otras personas para desarrollar sus actividades de su vida diaria. El impacto del confinamiento se verá en la salud física, en la pérdida de masa muscular por la falta de ejercicio y de una buena alimentación. Esto causa discapacidades y hospitalizaciones de mayor gravedad por efecto de fracturas y caídas. En la salud mental, un 20 o un 25% presentan algún síntoma de depresión, no todos diagnosticados, no todos con tratamiento. El aislamiento, la soledad, la falta de apoyo y de redes tendrán un impacto en las personas mayores. Y en el sector de los mayores de 80 años hay que tener presente el alza en la tasa de suicidio. Pero debemos destacar algunas cosas. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre envejecimiento y salud, hacía notar que no hay persona mayor típica. Y a nosotros, ¿no es cierto?, nos tratan como un grupo homogéneo. La edad avanzada no implica dependencia. El gasto en la población de edad es una inversión, no un costo, entre otros. Este informe ya planteaba el concepto de envejecimiento saludable. Justamente este año se inicia el Decenio de Envejecimiento Saludable 2020-2030, que en su definición ofrece la oportunidad de aunar a los gobiernos, a la sociedad civil, a los organismos internacionales, a los profesionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado en torno a 10 años de acción concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Evento del que poco sabemos y desconocemos su implementación y directrices en relación a la pandemia. Punto 2. La pandemia ha puesto de manifiesto las contradicciones más básicas de nuestra cultura en torno a la vejez.
Vivimos en un mundo gerontologizado por el aumento de la expectativa de vida, pero al mismo tiempo las personas mayores son la población de riesgo. Debemos asumir que vivimos un momento de gran reconocimiento por la situación que atravesamos. Y si bien ejercer nuestros derechos en tiempos de crisis es difícil, no es imposible. Y debemos aprovechar esta oportunidad de estar, como dicen algunos, en la palestra. Tercero, esta pandemia ha significado un reto para los dirigentes de organizaciones sociales, que han cambiado su modo de compartir y de relacionarse con sus socios y socios, y se ha producido un salto importante en el uso de la tecnología. Es así como los grupos de WhatsApp, las videollamadas, los eventos por Zoom y otros han logrado que las personas mayores se sientan más acompañadas. También hay que destacar la solidaridad y los grupos de autoayuda para superar la soledad y el encierro, con el intercambio de datos, música, ejercicios, chistes, llamadas, atención de casos sociales, coordinación con servicios e instituciones. Situación que también se ha dado entre las familias, vecinos, organizaciones sociales como las juntas de vecinos, para atender a las personas mayores más necesitadas. Debemos destacar el esfuerzo de los profesionales y funcionarios de los servicios de salud, de SENAMA, de CEREMIS, de las municipalidades, de universidades, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y otras organizaciones. Estaba en el punto cuarto, donde decía que nosotros debemos destacar, independiente de las políticas públicas, el esfuerzo de los profesionales y funcionarios de servicios de salud, de SENAMA, de los CEREMIS, de las municipalidades, de universidades, de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas de acciones en favor de la población mayor. A los profesionales que han generado espacios educativos para mantenerse en contacto con las personas mayores vía online, al voluntariado de todas las edades que sigue acompañando a los mayores en situación de vulnerabilidad social. En un quinto punto, reconocer a las organizaciones profesionales y profesionales del área de la salud y organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en relación a la vulneración de derechos de las personas mayores, representando las diferentes formas de discriminación, infantilización, edadismo, sexismo y racismo. Sexto, a los profesionales de los centros de estudio que realizan investigación y elaboran documentos sobre el efecto de la pandemia del COVID-19 en la población de mayores. Séptimo, y por último, es necesario que nosotros, las personas mayores, debemos familiarizarnos con documentos tan importantes como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Agenda 2020-30 para el Desarrollo Sostenible y otros, por ser entes activos en el cumplimiento de aplicación de estos documentos a la legislación chilena. Y ahí yo creo que hay un punto interesante sobre lo que estaba planteando el señor Guille, en la necesidad de hacer un esfuerzo común por educarnos y realmente empoderarnos, porque normalmente nuestro sistema de liderazgo solamente son con temas que tienen que ver con la información, con la entrega de información de beneficio, no con técnicas que contribuyan al empoderamiento de los dirigentes de las organizaciones representativas de las personas mayores. Buenas tardes y gracias a todos. Edith. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una conclusión bastante concreta, real y que nos deja una tarea enorme para seguir trabajando. Yo creo que no podemos dejar de pasar la iniciativa que tenemos nosotros de establecer la Defensoría del Adulto Mayor. Creo que esa va a ser una iniciativa que vamos a tener que trabajar, como decían, informándonos sobre las leyes que hay al respecto y darle fuerza y darle sentido a la Defensoría del Adulto Mayor. Y como conclusiones, yo creo que tenemos claramente, primero que nada, organizarnos, ¿no es cierto?, capacitarnos, y bueno, y seguir con estas relaciones internacionales que nos nutren y que dan cuenta y constatamos que los problemas son los mismos. El abordaje tenemos que hacerlo juntos. Así que muchas gracias. Yo quiero, antes de sacar una foto, tener un testimonio de este foro, ya la palabra, ir retirándonos con una... Estimados panelistas y asistentes, haya sido una fructífera jornada pensada en la defensa de los derechos de las personas mayores, la importancia y la vigencia
este grupo etario capaz de ser protagonista de cambios en la forma de ver a las personas mayores en las sociedades actuales en la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias a todos. Ahora nos va a corresponder, Rodrigo, a hacer la foto. Sí, vamos a hacer una foto para que puedan todos activar activar sus videos, y puedan aparecer en la foto, ¿les parece? A la cuenta de 3, para que puedan activar sus videos. Activen sus cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Para que puedan aparecer en la foto, en la gran foto. Ahora, ya. La manito arriba. Bueno, estamos en el mes del adulto mayor, es el mes de los adultos mayores. Eso, saludando. Muy bien, muchas gracias. Agradeciéndole a María Angélica. Bueno, quedaron muchas palabras por decir. Hay varias personas que quisieron levantar la mano. Les pedimos que hicieran las preguntas por interno, que hicieran las preguntas por el chat. Ya estamos pasados 20 minutos, así que le agradecemos a todos. Nos vemos el próximo foro, que es el 30 de octubre. Ahí cerramos octubre, el mes de las personas mayores. Así que vamos a estar informando todo lo que vamos a hacer durante el mes, y lo que viene es el 30 de octubre, que sería el segundo foro del mes. Así que estén muy bien. Y cualquier pregunta que haya quedado, por favor nos escriben, comunicaciones@corporacionsec.cl. Ahí nos pueden hacer llegar preguntas, cualquier cosa que tengan dudas. Las presentaciones de Marlene y de Fabián se las vamos a hacer llegar a las personas, bueno, a las que tenemos en el correo, y a las personas que dejaron sus correos también acá. Así que tengan muy buen día, muy buena semana, que estén muy bien. Muchas Gracias a todos. Gracias, viva Chile. Viva Chile. Rodrigo, ¡Viva Chile! Un abrazo a todos. Gracias. Viva Chile. Viva Chile. Latinoamérica. Viva Latinoamérica. Para todos. Viva. Saludos a Viva. Colombia, Paraguay, Gracias a Uruguay, a todos. Panamá, Bienvenidos a Brasil, Gracias a todos. a Rica, saludos a Gracias. Rica, Gracias. Esté muy bien. Costa Viva Rica. Chile.